Bienvenidos a La Taberna Literaria. Hoy día, lunes 11 de enero del 2021. Y han pasado tantas cosas en estas 2 semanas. Tantas cosas. Es que me faltan arcanas. Aquí tu relación más larga, Hugo. Cierto. No es chistes. Ustedes son por lejos mi relación más larga. Y se brinda. Esto fue lo que escucharon, ¿eh? Porque hoy día no hay... Este fin de semana me excedí. Así que entré como en un proceso de desintoxicación. No soy Chris, una criatura nueva. Brindamos en tu nombre. Quiero comentar muchas cosas. Creo que me van a faltar arcanas para poder comentar todo lo que ha pasado. No sé si estuvieron viendo el directo de Gref hoy. 2.5 millones de personas viendo el directo de Gref para mostrar su nueva skin de Fortnite. Rompió todo récord que existía en Twitch, tanto por personas vistas en vivo como por las reproducciones. Chuchu, dijo Nenrel. Guarin, bienvenido a la Taberna Literaria. Hoy los veo activos, qué bueno, porque yo, la verdad es que tengo como un bajo nivel de energía hoy día, pero es que me tengo que reponer. Y yo creo que por eso me voy de vacaciones. Y están pasando tantas cosas y como que cada vez que pasa algo importante quiero aprender. Oh, damn. Y explotó todo, bros. Estábamos con el tren del hype y todo. Estábamos conversando acerca de cada vez que pasa algo importante en el mundo, lo único que quiero es prender stream. Es muy genial lo que logró Gref. Pero a mi gusto... Panchita Sensei ya llevo 4 meses aquí a TKM. Pero en el skin de Fortnite está feíta, ¿tú crees? Mira, he leído varias que no les gustó, pero encuentro que fuera de que sea linda o fea, el hito es el hito. Entonces, creo que podemos dejar pasar un poco el gusto de que si la skin era o no algo que uno compraría, porque no... Hay que entender que este tipo de situaciones o el hito gira en ya torno... 4 meses en esta comunidad, en la cual llegué por un gran contenido, y me quedé por una persona auténtica, sincera e inteligente, una grande nuestra querida Arcana. ¡Wow! ¡Tremendo! Muchas gracias, John, y bienvenido extraterrestre. Oye, el tren del hype una vez más. Hito bonito. Skin feita y todo bonito. En eso podemos... Fitzroya-Cupresoides gifted a tier un sub to Sad Boy. They have given 7 gift subs in the channel. ¿Quién está de cumpleaños? ¿Lluvia de queques? ¿Les gustó la lluvia? Me da risa porque cada vez que implementamos algo nuevo, como es un juguete nuevo, estamos todos, como que todos queremos ocuparlo, hay todo ocurriendo y yo me desconcentro. Pepe ya está de cumpleaños. Lluvia de... Gracias por esta hermosa instancia, Pancha. No es tanto he aprendido la skin, harto es lo aquí que y lo logró paso a con la ella. raja. Sigue así seca, hermosa comunidad. Hermosa comunidad. Muchas gracias. Estábamos hablando acerca de lo que pasó hoy con Gref. Hay que recordar que este tipo de hitos giran alrededor del mismo creador. Yo creo que mientras él esté contento, Grande Peyello, feliz cumple Butomago. su comunidad va a estar contenta y por ende el hito es más grande todavía. Entonces pensémoslo desde este lado. Por ejemplo, yo quisiera sacar una skin de LOL, da lo mismo, ¿ya? Porque una carta de LOL o una skin de LOL. Y yo le cuento a mi comunidad, o sea, a ustedes, como imagínense todo lo que ocurrió, imagínense todo, y se está haciendo uno como de la arcana. Y a mí me encanta, yo lo amo porque tiene todas las cosas que me gustan y a mí me preguntaron y esto va por nosotros y por ustedes, etc. Creo que alguien que no esté dentro de la comunidad va y dice, pero encontré fea la skin, es como, quebró, filo. Quebró no es para ti, quebró calma. Entonces creo que lo tenemos que tomar como con la misma actitud. Y el hito es tanto más importante de que si es que nos gustó o no estéticamente el producto. ¿No encuentran? Sí, Ari Prestigiosa fue un gran hito ese también. Todo bueno. Los que estuvieron en el café con el profesor estuvieron de hecho ya como en la premisa de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y es que el punto medio que encontré en la temática a tocar es que existen estos moderadores en internet que no somos nosotros. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de The Social Dilemma? Se nos enseña o se nos cuenta que nosotros hacemos el algoritmo.
que nosotros un poco le estamos enseñando a la internet qué es lo que nos puede o no nos puede mostrar, y es por eso que es tan difícil de pronto detener las fake news o controlar la gente que cree en conspiraciones, porque el algoritmo lo único que hace es agarrar información y esparcirla en los lugares donde cree que va a ser recibida o va a ser consumida. Pero están pasando estas cosas, como por ejemplo el baneo de Trump, como por ejemplo la aplicación Parler que fue votada, y bueno, lo que pasó la semana pasada con incluso Kanye West, incluso lo del Capitolio, que son cosas que de pronto no creemos que tienen relación, pero para nosotros como usuarios de redes sociales, y estamos compartiendo todo eso, estamos consumiendo esa información, se vuelve relevante a nivel internet y por ende se vuelve relevante a nivel social, porque los medios lo están cubriendo, porque está todo el mundo hablando de esto. Entonces, recuerdo que la semana pasada, cuando estaba pasando esto, el asalto al Capitolio, muchos latinoamericanos, recuerdo en Twitter como que estaban con unas palomitas y es como, ahora te tocó a ti, tu primera vez. Entonces, lo que a mí se me ocurrió, o a dónde lo bajé, es el tipo de moderación y los moderadores que existen en la internet fuera de lo que somos nosotros como consumidores. Te lo veo menor que 3. Masivos y pasivos, ¿ya? Porque yo me acabo de enterar de algo que me tiene media nerviosa. Y yo no sé si ustedes sabían o no. Y muchas gracias por ese tren del hype, ya se están compartiendo las recompensas. Y yo les voy a contar ahora, ¿los voy a iluminar? No los voy a iluminar, yo creo que esto me oscureció aún más. ¿Ustedes sabían que existen corporaciones? Bueno, las grandes empresas contratan como call centers, pero como de moderadores de internet. Entonces lo que tienen son cadenas de empresas que revisan el contenido de la internet, y ellos son los que moderan las cosas que nosotros podemos o no podemos ver según las bases regulatorias, digamos, de los derechos humanos, ¿ya? Eso significa que la base, lo que nos une, o digamos, lo más importante, es que se mantenga el orden público, ¿ya? Porque tú puedes dar tu opinión, pero si tu opinión es una amenaza, entonces puede ser bajada. Bueno, ¿dónde está esa información? Vamos. Aquí. Entonces, este es un documental que se llama The Cleaners. The Cleaners se estrenó en la BBC en el 2018 y cuenta acerca de... se recapitula el trabajo que hacen estos moderadores. ¿Ya? Para toda la gente que está acá y que están en la taberna, es el documental, se los voy a pasar yo, lo tengo. Para toda la gente que nos está viendo ahora mismo el podcast o está escuchando en Spotify o lo está y no está suscrita, los invito a suscribirse porque este es un material que yo les puedo pasar y ahí van a encontrar toda la información. No les puedo pasar, digamos, cada fuente, porque por algo hicieron un documental de esto. Es muy completo y creo que es bastante abrumador conocer que existe una realidad no ajena, ¿ya? Donde sí hay gente velando por nosotros, que no es cierto, son como policías de la internet, pero son personas igual. O sea, no existe una regla base que todos sigan como un robot, ¿no es cierto? De hecho, ellos mismos dicen, un algoritmo no puede hacer lo que nosotros hacemos, porque ellos procesan información para luego poder juzgarla, si es que puede o no permanecer en la internet, ¿ya? El documental se recopilan varios testimonios, pero todo gira en torno a una sucursal, digamos, que es la más grande, que están en Filipinas. ¿No es cierto que nosotros de pronto cuando hueveamos con que llamamos a un call center de Movistar y no nos atiende alguien de nuestra nacionalidad, y es porque están en otros lugares, como por ejemplo en América Central, porque es más barato poder pagar por ese tipo de servicio allá? Exactamente lo mismo, pero con moderadores de la internet, ¿ya? Y lo tricky acá es que estas grandes corporaciones no se hacen cargo, porque la boleta no llega directamente de Facebook, de Gmail o de YouTube, porque existe un proveedor, ¿ya? Y es que, aquí mismo también en el documental lo explican,
han habido ciertos juicios. Y yo creo que acá todos nos acordamos del meme de Zuckerberg así como que parecía un robot y todo. Zuckerberg no fue el único que fue enjuiciado porque en algún minuto las leyes, o digamos el Estado, fue como, oye, ¿y quién controla las weas que haces? ¿Estas personas tienen alguna preparación, ya sea técnico, ingeniero en redes? Ya. Buenísima. No, po. Es gente común y corriente que, de hecho, se habla de por qué están, por ejemplo, en las Filipinas, porque es gente que no tiene una mejor expectativa de vida. Entonces el tipo es el tipo de persona que puede hacer este tipo de trabajo porque no tiene nada más que sacrificar. Porque finalmente está siendo un carroñero de la internet. Y todas las cosas que tienes que procesar, pensemos que son alrededor de 25.000 imágenes o videos que ellos tienen que ver e ignorar o eliminar, ¿ya? Este tipo de contenido, pensemos que uno piensa como, ¿cuál es el necesario de eliminar? ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Ya, partamos por la pornografía infantil, que es como un obvio que eso no puede estar en la internet, pero no es que no se suban las cosas a la internet, es como que existe esta capa, lo que nosotros le llamamos la deep web, y nosotros solamente estamos en esta primera parte del iceberg, y para abajo hay un montón de información, hay un montón de contenido que se está compartiendo, porque todos tenemos diferentes intereses y todos tenemos diferentes motivaciones, pero el mismo acceso. O sea, no me pueden decir aquí ustedes, ¿cuántos de ustedes han querido meter, digamos, a lugares feos de la internet y no tenemos ningún tipo de preparación increíble a nivel informático o a nivel de ingeniero como para poder acceder a estos lugares? Entonces lo que hacen estas sucursales, tienen a personas mirando el contenido que se sube a internet, ¿ya? Y que principalmente aparece en los search engines, o sea, en los buscadores. Y es por eso que nosotros no podemos encontrar, por ejemplo, pornografía infantil, no podemos encontrar autolesiones, no podemos encontrar material terrorista. Y cuando la hay, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo han visto, pero han habido como hitos en Facebook donde se comparten suicidios. Y queda la cagada, y hace poco ocurrió que en TikTok ponían, era como un bait, porque la primera parte no era un suicidio y tú te quedabas viendo el TikTok y después de 2 segundos te mostraban como alguien se ponía una pistola en la cabeza. Y esto es como, ¡oh! Hay gente que quiere que nosotros veamos esto, ¿cachai? Que no está pasando por los moderadores. Y es que es un libertinaje al final, más que está la posibilidad. Y entonces se les increpa a estas grandes corporaciones de ¿y qué estás haciendo tú al respecto? Porque Zuckerberg incluso lo dice como, orgullosamente nosotros hemos generado este espacio donde tú puedes compartir lo que tú quieras. Y todos lo aplaudimos, ¿no es cierto? Porque imagínate, está logrando una comunidad, está logrando conectarnos, etcétera. Pero no todos tenemos las mismas bases morales, no todos nos regimos bajo la misma ética. Y la internet está a disposición. Entonces, cuando preguntan bajo qué criterios actúan, lo que les estoy contando es parte de lo que ellos explican, pero no pueden decir todo. De hecho, en el mismo documental es como nosotros tenemos estrictamente prohibido hablar de lo que hacemos porque la gente tendría mucha curiosidad. Y cuando la gente tiene curiosidad, empieza a opinar también. Entonces, estos cleaners ya los ponen al frente de una pantalla, tienen que ver este contenido, o sea, imágenes y videos, los tienen que ver hasta el final y ellos decidir si se quedan o no. Ahora, propaganda política, autolesiones, pornografía infantil o radicales violentos, tipo terroristas, esas son cosas que por lo bajo tienen que ser eliminadas, ¿no es cierto? Pero cuando uno dice propaganda política, ¿cuál no? ¿Cuál sí? Y pensemos que este tipo de personas que están en las Filipinas y que, como lo dijeron en el chat, no tienen ningún tipo de preparación educacional, son cosas, ellos se están educando con la internet y en base a esa educación generan un criterio para saber qué es lo que puede o no pasar, qué es lo que puede o no mantenerse en la internet. Y eso como lo compartimos aquí, es como, ¿qué? ¿Quién puso la regla? Está hecho como el hoyo, po. ¿Por qué no entendemos que, claro, aquí las corporaciones dicen, nosotros tenemos un equipo de moderadores que son, digamos, propios de las grandes empresas, y con estas que son abogados, que son, como lo dijeron acá, personas expertas o con una base educacional que tienen el criterio como para poder decir esto quiero que esté en mi plataforma o no quiero que esté en mi plataforma.
¿ya? Pero no es suficiente. Y es por eso que contratan a estas otras empresas, chiquititos, que no les llaman empresas, las llaman de otra manera, ya, para poder hacer como este trabajo sucio. Parte del documental te cuenta también de cómo afecta esto personalmente a los trabajadores que están viendo, imagínate, todo el día en una jornada laboral, viendo decapitaciones, viendo violencia, teniendo que pensar si es que una propaganda política está bien o está mal en base a ninguna base ideológica, ninguna. Entonces, muchos de ellos cuentan que es eso o la calle, porque son Países Bajos, son países que tienen poca sustentabilidad económica y es como, ¿y qué puedo hacer? ¿Es eso o nada? Y entonces, si es que me caga la cabeza, si es que incluso me hace mal, lo prefiero por encima de un trabajo que quizás me tenga en la pobreza. Y entonces uno se pone a pensar en cómo, claro, tal como lo dice Aldous Huxley, ya en Un Mundo Feliz, son tan necesarios los alfa como los epsilon. Y que es tan necesario alguien que maneje una empresa grande, importante, inmobiliaria, y cómo vivimos a nivel... Hay gente que tiene que estar en la cabeza de los bancos, como gente que recoja la basura, porque si no... Si nadie recoge la basura, en una semana nos infectamos todos y empezamos con una crisis higiénica como la que tenemos ahora, terrible. Y es que son tan importantes en sociedad porque somos pilares al final. Lo digo como cada uno, cada rol que se cumple. Y entonces, los cleaners, los limpiadores, son una base de nuestra sociedad. Necesitamos que haya alguien mirando ese contenido y juzgándolo para decir si es que está bien o está mal que esté a disposición de todos. Ahora, ahí es cuando entramos como en este territorio gris, porque si es que sentimos que esto es necesario, le estamos dando la atribución a otras tanto a plataformas o a personas de juzgar qué es lo que podemos o no ver, qué es lo que podemos o no consumir. ¿Y por qué no somos nosotros los que deberíamos tener este criterio? Los que nosotros deberíamos poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal y quizás actuar por reporte. Pero pongámonos en una situación caótica. ¿Qué pasaría si la pedofilia fuese algo que pudiésemos consumir como podemos consumir a Belle Delfín? ¿Se normalizaría? ¿Qué pasaría en esta situación? ¿Se encontrarían a los pedófilos más rápido? ¿Ya? Y con esto quiero que pasemos al tema central. Quiero volver a repetir que The Cleaners, yo les voy a pasar este documental a toda la gente que está en la taberna para que lo puedan descargar. Los que están acá viendo y escuchando este podcast, los invito a suscribirse porque yo siempre voy a intentar darles este material cada vez que lo conversemos porque también me importa que sepan que no estoy mintiendo. y que tengan esta información porque lo encuentro tan increíble, tan relevante, y qué pena que queden estas joyas en los puros festivales de cine. Y que no se sepa más respecto a esto. Entonces, sí, Richie dice, pero fue censurado por incitar el desorden, ¿no? Claro, pero eso es lo que... Por incitar la violencia y el desorden. Pero lo último que vimos de Trump fue que decía, por favor, váyanse a sus casas. Yo no llamé a esto. Pero es súper subjetivo en cómo tú te tomas ese mensaje. Y es que por eso también caemos en una paradoja muy grande cuando hablamos del hate speech. ¿Qué pasa cuando le dices... negrito o negrita a alguien que amas y cosita más linda, y alguien de afuera lo escucha y dice esa wea es racismo? ¿Cachai? Eso debería ser censurado. Entonces hay una línea muy delgada y es un espacio muy ambiguo, y hoy día estamos enfrentando las consecuencias de esa ambigüedad. Entonces, la palabra del día es moderador, y como tal lo habíamos estado hablando, es una persona encargada de moderar o administrar cierta información y que tiene lo importante de esto, lo más importante de este concepto es que tiene a alguien a la cabeza. El moderador hace caso al final bajo una cierta cantidad de regla. El moderador no debería actuar por sí mismo, sino como por una instrucción. Entonces, cuando uno dice ¿quién pone la instrucción? ¿Y por qué está decidiendo por el resto? Y acá caemos en
digamos, pseudo dicotomía, porque cuando uno dice que las redes sociales son privadas, ¿ya? Y es que tal como un restaurante se pueden o no restringir y, ¿cómo se dice?, dar el derecho a admisión. Así como, bueno, y yo no quiero que tú estés en mi plataforma. ¿Y por qué no? Bueno, yo soy una empresa privada y puedo hacer la web que yo quiera. Ok, pero entonces aquí es donde lo que les quería comentar acerca de lo que dijo Dallas Review. ¿Qué pasa cuando las plataformas son únicas, po? Twitter es Twitter. Y no hay otro. Entonces tú te puedes meter a otras plataformas, como por ejemplo Parler. Parler es una aplicación muy parecida a Twitter, ¿ya? Pero que su lema era de que ellos no coartaban la libertad de expresión. O sea que acá tú puedes decir verdaderamente lo que tú quieres y la plataforma no te iba a sancionar, ¿ya? Ese permiso dio paso al fenómeno de que muchos conservadores se fueron a meter a Parler. Yo me intenté crear una cuenta como pasapié, estaba caída la página. yo la tanqueo, voy. A ver qué pasa. A ver qué wea se dice. Pero está súper interesante el cómo planteaban ellos la libertad de expresión. Así como ven para acá, ven a nuestra plataforma y acá puedes decir lo que tú quieras. Pero, y una parte que me da mucho... A ver, ¿cómo decirlo? No sé si era una contradicción o no, pero decía que tú podías decir lo que quisieras, podías consumir lo que quisieras, pero que la plataforma funcionaba bajo un algoritmo súper estricto de lo que tú querías o no consumir. Entonces al final es como, quedaste ahí mismo, porque entonces tampoco es como que yo vaya a poder consumir todo lo que los demás están diciendo. Tú lo estás diciendo alrededor, como al revés, porque igual me estás coartando de saber información que yo no quiero consumir. Pero entonces no estoy viendo, o la otra persona también está siendo censurada, porque no me estás mostrando lo que está diciendo. Bueno, pero eso es algo que noté cuando estaba leyendo como sus bases. Parler salió en el 2018, ¿ok? Y se instauró como la alternativa a Twitter, ¿ya? O digamos como un... ¿Por qué no Facebook y por qué Twitter? Porque Twitter se ha proclamado como esta red social donde tú das donde tú das opinión, ¿no es cierto? A diferencia de Facebook, porque ahí como que tu mamá comparte fotos del perro y no tiene necesariamente un carácter, digamos, de informativo. A ver, moderador es un concepto interesante porque recae sobre qué cosa cada moderador considera incorrecta o mala y no bajo un gran espectro lo establecido como malo, llámese términos y condiciones. Sí y no, porque la palabra misma como moderación, el concepto te dice que es que hay alguien a la cabeza, alguien está moderando algo pero bajo una estructura. Pero sí tienes absoluta razón en esta como de que es súper subjetivo al final. Cuando yo tomo la última decisión y digo, sí, esto está mal o esto está bien, según lo que yo estoy aprendiendo o según lo que yo establezco como correcto o como yo entendí la regla. Y como cada mensaje es diferente y como cada contenido puede variar de maneras infinitas, tanto en violencia como en arte, por ejemplo. Desnudos. ¿Cuándo es sexual y cuándo no? A ver, estoy leyendo que no es Parler estuviera caído. Amazon dio a la baja a los servidores. ¡Mira! Bueno, estaba caído, pero buena acotación. Le dio a la baja y lo sacaron también de la App Store. Bueno, es que también se cree... Esto, yo no sé si es verdad o no, lo leí en una revista, en una nota que decía que parte de cómo se pudieron organizar los conservadores para ir a asaltar el Capitolio fue a través de Parler. Yo no sé si esa wea es cierta o no. Lo leí así como... y por eso es que entró como en este estado de alerta, como... Este es el lugar... Ahora mismo, este es el lugar que hay que restringir porque es peligroso que la gente esté hablando de esto o se esté organizando por este tipo de cosas. Tal como nosotros esperaríamos que cancelaran cualquier tipo de mensaje o personaje que incitara a la violencia. Pero, por ejemplo, Maduro sigue teniendo una cuenta en Twitter. Así como super nice. Y verificado y toda la huevada. Y es como, no, claro, porque todos tienen derecho. Y mientras no diga nada que justifique banearle la cuenta, entonces puede. Y es que entonces ahí entramos de nuevo al como, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo Trump que ahora lo están baneando? Lo están baneando de la vida. Ustedes
no solamente de Twitter, había una imagen que lo habían baneado de tantas redes sociales y este meme dando vuelta que incluso lo habían baneado de Grindr, pero ya como for the lols, right? y ¿se acuerdan de ese capítulo de Black Mirror donde castigaban a una persona baneándolo del mundo y tú no podías decodificarlo? ¿Se acuerdan de ese capítulo? A mí esta situación me recordó mucho eso. Ya, quiero volver al punto en el cual si es que estas plataformas son capaces de banear al presidente de los Estados Unidos, ¿por qué no serían capaces de banearnos a nosotros eventualmente? Y ya no teniendo que ver necesariamente con lo que la plataforma quiere o no, porque es sano para todos. Pensémoslo como, pucha, nadie quiere toparse con gore en Twitter, pero igual te pilláis pornografía. Y a mí, por ejemplo, eso me parece, digamos, por lo poco, pucha que lata. Pero de again, Twitter dice, no, pero a mí sí me parece. Y eso es libertad y la gente puede compartir ese tipo de material acá. Pero este otro no. Y entonces empezamos como a... ¿Quién es la persona que dice así como no? Es que como a mí me afecta todo esto, este es el tipo de cosas que yo no quiero ver, o esto está considerado violencia y esto a mí me hace mal y esto es lo que yo quiero que desaparezca. ¿Qué pasa cuando tu ideología empieza a ser silenciada? Y tú crees que estás en lo correcto. Por supuesto, voy a poner una situación que va a sonar un poco absurda, pero imagínense eventualmente empezaran a silenciar a las feministas. Porque llaman al desorden público, porque estoy inventando. De verdad que estoy inventando. Es como para que nos pongamos en la situación de como... Y para el 8 de marzo, cuando hay este tipo de marchas, y etcétera. Y una red social dice, ¿sabéis qué? Cualquier tipo de mensaje de este estilo a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque después la gente se pone a pelear en mi plataforma, como de que salen cosas que realmente no me interesa tener, y silenciadas. Y entonces ahí entramos, y eso es peligrosísimo que siquiera se plantee la posibilidad de que mensajes como esos sean censurados. Porque tú dices, estoy en libertad de poder expresarlo y por lo demás, querer que este mensaje genere algo, genere un cambio, juntar la mayor cantidad de gente que piense como yo y hacer fuerza para que esta opinión ya sea tomada en serio y que tenga finalmente una conclusión. De hecho, el contenido de feminismo es poco promocionado en YouTube. ¡Wow! Yo no sabía eso. Quizás este tema de Trump y Twitter es una cosa como política, porque como lo dices, y creo que el discurso de odio, las personas que incitan al odio siempre han existido y siempre van a existir. Claro. Pero esta medida con Trump fue una medida para evitar futuros desastres como el del miércoles. Sí, yo entiendo las motivaciones, pero el hecho que haya ocurrido esto te dice a ti que hay un iceberg para abajo de cosas que nosotros estamos ignorando y que podrían llegar a ocurrir. Y tal como lo dijeron acá en este lado del mundo, porque claro, muchos otros lo comparan con China. China funciona muy diferente a como funcionamos nosotros y bajo un sistema, un régimen totalitario. Y sobreviven, o sea, funcionan. Son una de las potencias mundiales. Siento que con este tipo de cosas y cuando nosotros lo vemos de una manera tan liviana, como, qué bueno que le quitaron, digamos, como el ¿cómo se llama eso? El micrófono a Trump porque estaba incitando al odio o sea como sea que nosotros lo podamos catalogar. Lo que está diciendo en Twitter, cuando él dice, no, pero es que tenemos que unirnos porque nos robaron las elecciones. Y hay una persona que dice, ¿sabéis qué? Yo estoy de acuerdo y deberíamos hacer algo al respecto. Incluso si es que Trump no dijo, vayan a asaltar el Capitolio, las personas que están recibiendo el mensaje también son propietarios de sus acciones al final. Y se pueden organizar de estas formas y que pasen las cosas que pasaron. Y entiendo por eso la motivación de Twitter en este caso, decir como, ¿cómo nosotros no queremos colaborar con esto? Y por ende lo quiero sancionar. Y por ende voy a coartar este mensaje o a esta persona. Pero esto, o sea, el presidente está acá y de ahí venimos nosotros, po. Entonces, resulta que eliminan el emote, ya, de PogChamp. No como concepto, sino el rostro de esta persona. Porque simpatizó con Trump, ¿ya? Pensemos que
es más complejo que eso porque hizo un statement en Twitter hablando acerca de que si estaba bien o no la violencia que estaba ocurriendo ahí mismo en el Capitolio. Y entonces Twitch dijo, yo no quiero verme entrometido con esto en lo absoluto. Yo no quiero que nadie piense que yo le estoy dando pantalla a alguien que piense así. Y entonces ahí es como, entonces resulta que Twitch sí tiene una postura ideológica y una postura política entonces. Y es como, no, porque estábamos castigando la violencia, no la postura política. Y es como, interesante, porque esto fue y cortado de raíz, así como una decisión que se tomó así y está todo el mundo comentándolo así como, ¿qué es esto? ¿Es una broma? Y entonces vamos a empezar a censurar a todo el mundo de esta manera, porque cuando nosotros ocupamos al PogChamp no estamos ocupando al cabro. Se entiende que es por la expresión. Pero el miedo de Twitch de decirse es que yo no me quiero ver involucrado en que alguien piense que yo avalo el pensamiento de esta persona, ergo la ideología política, bueno, de este presidente. Y es por eso que aquí empezamos, yo siento que a caminar en cáscara de huevo. Porque la peste de politizar todo, mira, interesante forma de ponerlo. Y se empieza a caminar en cascaritas de huevo porque es como, chuta, hoy día todos somos responsables, ¿no es cierto?, de lo que decimos, todos tenemos las mismas herramientas y podemos decir lo que queramos, etcétera, pero no. Me han censurado por mucho menos, claro. Lo que pasa es que cuando tú dices que estás de acuerdo con los términos y condiciones de la plataforma, pucha, ¿cuántos de ustedes se lo han leído entero? Que levante la mano, ese güey le paga una sub, porque yo creo que nadie acá se ha leído los términos y condiciones completos de alguna plataforma, menos de una red social, que son incontables páginas. Y dentro de esos están como, yo me comprometo a seguir los guidelines de esta red social para no publicar lo que ellos no quieren. Mucho texto a aceptar. Pero si quieres en Twitter racista, usa Telegram, no tiene límite. ¿Recuerdas lo que pasó con la red del Nido? Eso, exacto, po. Eso es justo lo que... El ejemplo que di. ¿Cachai? Pero es que entonces uno dice, ¿dónde me quedo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacer un cambio? Yo peleo tan fuerte, estos son mis ideales y esto no debería ocurrir. O peleo por la libertad de expresión y que, bueno, mayoría gane siempre. Y si todos pensamos de una cierta manera, esa es la regla, because democracy. Difícil, súper difícil. Y hoy día, de nuevo, no, siento que no me... Perdón, pero los voy a aburrir de tanto... Hoy día estamos en una brecha histórica. Hoy día estamos redefiniendo nuestras reglas sociales. Y estamos en la caca. No, estamos en la mitad. Y somos nosotros súper responsables de hoy día lo que opinamos y de lo que hacemos para poder marcar una diferencia y hacer el camino. Y creo que es súper importante plantearnos este tipo de cosas y no tomar una posición radical de inmediato de manera emocional. Como, pero es que la violencia está mal, ¿no es cierto? Entonces hay que sancionar de manera absoluta todo lo que tenga que ver con violencia. Pero pensemos un poco en cómo las cosas que nosotros queremos regular terminan abriendo puertas para otro tipo de caos o como para otro tipo de permisos. Y quizás es bueno conversar este tipo de cosas sin tener miedo a que la otra persona te diga cómo es posible que pienses así. Difícil que no haya gente motivada desde el lado emocional. Si hace años nos vienen bombardeando con este concepto para aprovecharse de nosotros, desde la publicidad hasta las propagandas políticas. Absolutamente, estoy contigo. Es súper peligroso, pues, bueno. Todo el rato. Y por eso es que hay menos gente con pensamiento crítico. Porque el momento en que decides conversar esto y te dicen, onda, ¿cómo es posible que pienses diferente a mí y por ende estás en el lado equivocado de la historia y ya se te acabó el argumento y ya no pudiste conversar más, no sabes cómo piensas? Entonces terminas eligiendo la red social que te parece tipo, ¿por qué tiene que haber una universal? Ese también es lo que estábamos planteando. Entonces, ¿puede existir una red social por cada gusto? ¿Y qué pasa si esa red social incita al odio de manera universal? Una red social racista incitaría al odio. Ya creo que podemos estar todos de acuerdo en eso. Pero entonces le tenemos que dar ¿puede existir el permiso? ¿Eso tiene que ocurrir? ¿Eso puede existir porque es libertad de expresión? ¿O eso es algo que hay que censurar? Por ende no puede existir una red social de tal calibre.
Y entonces así empezamos a poner estas perillas de como no, es que esto definitivamente no, y esto como que bueno, igual es alguien que piensa distinto nomás. La cuestión es que se relativiza la moral y se aplica cómo hablamos a conveniencia. Me hace recordar a lo políticamente correcto e incorrecto. Finalmente la censura existe en los cimientos de la sociedad, desde el colegio con los bullies y luego en el sistema en sí. En el caso de nuestro país, en sí la censura se aplica a los pueblos aborígenes en varios ámbitos. Hablando generalmente podemos encontrar la censura en la cotidianidad, la televisión, las escuelas, las universidades, las redes sociales, etc. De hecho, Ethan, lo que está pasando en Twitch tiene mucho que ver, la conversación que hay alrededor del tipo de censura que hoy hay, tiene que ver, es como, chuta, esto supuestamente, este lugar donde yo quería venir a compartir de manera natural, orgánica, dar mi punto de vista porque estoy conversando, es un formato en vivo, etcétera, está convirtiéndose, y es lo que hablábamos el otro día, en la televisión, porque la televisión funciona bajo estos regímenes al final, que es como qué tipo de cosas no puedes decir, qué tipo de cosas no se pueden compartir, tú no puedes dar tu opinión, la opinión tiene que ser del canal, y si el canal tiene tiene una base ideológica o religiosa, esa es tu forma de pensar y estás representando esto y etcétera. Y ustedes me decían, pero ¿qué tiene entonces que Twitch se convierta en la televisión? Esto es exactamente lo que pasa, esto es exactamente lo que pasa, po. Y por eso es malo, porque hay censura al final. Pero es que, y de nuevo, yo acá quiero ser bastante enfática en que yo no les estoy diciendo que algo esté bien o esté mal, estoy simplemente planteando lo difícil que es hoy en día poder mantener o conocer, digamos, toda la cuestión en perspectiva como para decir, ¿saben qué? Es que con esto yo me caso, con esto yo estoy de acuerdo, o con esto estoy en desacuerdo. Entonces con lo que pasó en Twitter, mucha gente, ¿no es cierto?, tomándoselo para la talla, o qué bueno que están baneando a Trump de todo el mundo, por fin le llegó, porque claro, como le quedan 2 semanas de presidencia, ahora todo el mundo por fin pisoteó al tipo que era como al final lo que se merecía, etcétera, etcétera. Pero then again, es un presidente que fue electo democráticamente. Hay gente que piensa como él. Y entonces cuando estamos en el otro lado y nosotros somos minoría, si nosotros decimos que la democracia debería funcionar a través de la elección, ¿no es cierto?, de la mayoría, pucha, entonces ellos tienen la razón, po. No nosotros, que somos la minoría. ¡Qué miedo esa wea, po! Porque tú decís, y si la mayoría fuese, como en algún momento fue, por ejemplo, la mujer no tenía voto. Y en algún minuto eso era lo que la mayoría pensaba. Y que fue una minoría la que pudo hacer cambiar la historia. Y entonces, ¿cuándo las minorías tienen razón y cuándo no? Qué difícil, pues, weón. Qué difícil. Y es por eso que, de nuevo, los invito a conversar esto con personas de confianza. Convérselo con gente que no piense como ustedes. Es súper importante conocer otras opiniones. Seguir a gente de pronto que no les gusta, pero para que entiendan cómo llegan a esas conclusiones. Súper, y te invitado a suscribirte. Este es el tipo de cosas que hablamos en la taberna. Bueno, para poder retomar el punto, quiero la weona. No, a lo que voy es como conversen con gente que no piensa como ustedes. Es muy importante saber por qué llegaron a esas otras conclusiones y permítanse equivocarse. Está bien pensar de una manera y después de hablar con alguien y que les cambie la opinión, eso está bien. Pero no dejarse influenciar, por supuesto. Pues no puede ser que hablen con una persona, hablen con otra y vayan pimponeándose así. Tengan ustedes también como los cojones para defender ideas. Pero encuentro que es relevante, sobre todo el día de hoy. Que seamos tolerantes al momento de conversar este tipo de cosas como para generar un pensamiento crítico. Lo que hablaban los cleaners, de hecho, era que mientras más nosotros censuramos, más la gente es ignorante y por ende rechaza o es ciega ante las cosas que están pasando en el mundo. De hecho, una organización, un chico de una organización de medios, ya de Oriente, decía: para nosotros es muy difícil poder justificar los atentados terroristas y poder pedir ayuda porque no hay registros de ellos, porque cuando la gente quiere compartirlos, se eliminan, se bajan, no las pueden compartir en ninguna parte y nadie nunca se entera de las cosas que están sucediendo acá. Entonces hay scavengers que se dedican a buscar este tipo de material para bajarlo de la internet y tenerlo en discos duros y decir, si es que en algún minuto yo necesito este material, tengo que poder respaldarlo, tengo que poder tenerlo para poder decir esto está pasando.
Pero cuando Mark Zuckerberg va y abre la puerta y dice todos compartan lo que ustedes quieran porque es momento de que el mundo vea cómo es el resto del mundo, porque todos tenemos las herramientas, todos queremos conocer tu realidad, porque así es la forma bonita de compartir, ¿no es cierto? Pero igual hay cosas que no me estás mostrando, porque no, qué feo, hay que cuidar, ¿no es cierto?, la sanidad mental. Pero hay cosas de las cuales no nos estamos enterando. Una profesora una vez nos dijo, más que tolerancia tengan comprensión. Ah, mira, sí, buena forma, sí. Nice, porque la tolerancia también tiene que ir de pronto como, ok, yo acepto y tolero que tú seas un homofóbico. Y es como, no, claro, habría que comprender qué fue lo que... Pero de todas maneras tener este criterio como, pero es que esto no debería ser así, no cuando incitas al odio. Entonces, claro, pero es que cuando ahí caemos en tolerar la intolerancia, no, por eso encontré súper bueno que se haya hecho la distinción entre la tolerancia o ser comprensivos, en como darnos el espacio para poder hablar con estas personas y no como, no, pero es que tú no, y tú no piensas y tú no sabes y tú tienes que pensar como yo, cuando la otra persona está pensando exactamente lo mismo de ti. ¿Por qué será que a muchas personas la respuesta natural frente a una opinión diferente es el enojo o la rabia? Es que ¿qué es lo que tenemos como especie o una consecuencia de la sociedad actual? Interesante. Yo no creería que está dentro del ADN, pero es que pasa que lo que tú crees, y es porque ha sido tu contexto y ha sido todo lo que has pensado durante tu vida, crees que es lo correcto, pues crees que es la verdad única. Esto es... Yo soy como todo el mundo debería pensar. Y todos piensan igual. Y somos mucha gente. Yo no suelo juzgar a nadie, pero para nada quizás es un error. Juzgar no está mal. Cuidado ahí. El juicio no está mal. Porque es lo que nos mantiene vivos al final. Es algo que nosotros hemos tenido que aprender. Es algo lo que hace que nosotros encontremos o no el peligro. ¿El mundo tiene mods? ¿Puedes creerlo? Y está en las Filipinas. Bueno, están en verdad hay varias sucursales en el mundo, pero el documental habla de que en las Filipinas se concentra la mayor cantidad y ellos están regulando sin saber cómo funciona el resto del mundo, que es lo que nosotros deberíamos ver y no ver. Pero por nuestra sanidad mental. Y uno dice, quizás es necesario poder ver este tipo de cosas para poder hacer algo al respecto. Pero el caos. The chaos. La gracia es que como sociedad determinamos qué cosas son positivas y negativas para la misma sociedad. La democracia es imperfecta y está constantemente evolucionando, pero es la forma que hemos encontrado para ponernos de acuerdo. Cuando una minoría se hace notar y sus demandas le hacen sentido al resto de la sociedad, se van generando cambios. Muy bonito, Rafa. Cierto, así ha sido. Y es por eso que, bueno, difícil hacerle caso a ciertas minorías y a otras no. Porque hay que tener igual como un tronco, ¿no es cierto? Esto llamado ética, que te dice que esto está mal. Quiero que volvamos a The Cleaners, porque con esto me quiero ir de al final quién está decidiendo por nosotros. Y es tan importante que nosotros tengamos un pensamiento crítico. No se lo dejemos a los demás. Entendamos que estas plataformas nos dan un espacio y que ellas van a querer velar, bueno, lo que yo espero realmente, ¿no es cierto? El ideal. De que velen por nuestra sanidad mental, que velen por un lugar sano. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper directo. En la taberna, en el canal de Discord, de pronto hay gente que se trata mal, pero como amigos. Así como cuando uno dice, bueno, pues conchetumare. ¿No es cierto? Ya, está todo bien, no hay odio, para nada. Yo entiendo que son amigos y qué sé yo, pero... como administración hemos notado o nos incomoda el hecho de que se estén dando este tipo de permisos de gente que se trate así, porque la gente nueva no lo entiende, de pronto se puede malinterpretar y a mí me preocupa realmente de que crean de que esa es la manera correcta de tratarse. Y entonces hemos tenido que tener hiper cuidado en decir, si tú te quieres tratar así con tus amigos, lo puedes hacer en un daily basis, pero por favor en este espacio en común que no sea así. Porque ese no es el ejemplo que queremos dar, porque ese no es el lugar que nosotros estamos esperando hacer o donde ustedes puedan compartir. Y entonces yo lo pienso y digo, chucha, po. Porque acá yo me acabo de pegar un trompazo, o con lo que pasó en Twitter con Trump, así como de que, no, así no, po, weón.
así yo no quiero que tú hables así. Y dije, ¡ah! Pero quizás estoy siendo de las graves, pero al mismo tiempo en mi plataforma. ¿No es cierto? La taberna, al final yo quiero decidir por los demás, pero porque yo creo que soy un buen líder. Y quiero poder hacer un lugar en el cual todos se sientan cómodos y que nunca pase nada, que nos arrepintamos, no sé, una situación caótica. A mí me pasó en el trabajo con una amiga, siempre peleábamos jugando y una vez nos vio el jefe y nos llamaron para reunión para saber qué pasaba. ¡Ah! Peleábamos. ¡Ah! Exacto, po. Exacto. Y cuando no se conoce el contexto, entonces es súper difícil poder reaccionar como para poder mediar. Entonces uno va y censura, ¿no es cierto? Así como, no, es que eso no se tiene que hacer. Porque no todos podemos conocer el contexto de todo. Es tanta la información que hay que procesar, es tanto lo que está ocurriendo ahora mismo que entiendo el cansancio y la manera reactiva en la que se está... lo que se está compartiendo, todo lo que está ocurriendo... Es realmente agotador y entiendo de que muchas veces nuestra primera reacción sea emocional. Es como, esto me hizo sentir mal y no puedo creer que haya gente que piense así. Lo entiendo y por eso es tan me distrae aquí en la taberna. Pórtese bien, ¿ah? Como ahí dice Tabata, la palabra es confianza, pero no podemos tenerle confianza a todo el mundo. El mundo como... podemos entenderlo en una base chiquitita de amigos y todo, pero cuando es el tú y el resto del mundo, como no, pues si lo digo en confianza. De hecho, uno mismo ha vivido este tipo de situaciones en las cuales yo no te he dado la confianza para tratarme así, por ejemplo. Es como cualquier persona que escucha por primera vez el podcast de César, sin entender que huevean a todo el mundo en un contexto determinado. Claro, pero igual César se tiene que hacer cargo de las cosas que dice y a quién hace sentir mal y quién se siente ofendido por las cosas por la talla que tiró, etc. Y claro, yo también recuerdo que la primera vez que lo escuché dije, no puede ser, qué cosa más nefasta, y después incluso fui al podcast y dije, ok, ahora entiendo un poco la dinámica, ¿verdad? Eso no significa que esté 100% de acuerdo en cómo funciona. Pero entiendo que hay personas que se sienten, digamos, en confianza y que les gusta consumir ese tipo de material. ¿Y quién es uno para decir, no, es que nadie debería consumir ese tipo de material porque no se debería prestar para la risa el tipo de cosas por las cuales se están riendo? Y aquí entramos de nuevo en este lugar súper gris, súper ambiguo, que qué es lo que sí, qué es lo que no, pero es que es lo que hace daño, qué es lo que no hace daño, es que hay que conocer el contexto, pero es que uno es hate speech, pero es que entonces no tiene, si no tiene un call to action no lo es, pero es que entonces hay que conocer a la... Y así, como dice The House, que no es DAO, es The House, hay que ir más profundo. Claro, po, exacto. No hay que quedarnos con lo primero hoy, pero es que... me dijo algo feo de mí, está equivocado. No, pensemos. Hay un problema igual que esta generación está muy acostumbrada a los titulares de 2 líneas. ¡Sí! Sí, y yo soy súper culpable de eso también. Y es que culpable me refiero a como yo también he caído. Leo el titular y comparto el tiro la wea, así como, oh, cacha. Y después leo y digo, pucha, sorry, no era eso. Y es que, como todos quieren números, como todos quieren clics, es fácil caer en el gustito del clickbait, porque eso es lo que finalmente te está dando flujo y eso es lo que está pagando el sueldo de esas personas que están escribiendo. ¿Podrías opinar sobre esto? Es que no entiendo realmente la reflexión que tiene. No es mi comentario, solo quiero que lo leas. No recuerdo el nombre del usuario. Tenemos que pensar que los cambios de la historia de la humanidad han sido por medio de sangre, sudor y lágrimas. Las revoluciones han venido desde las minorías, creciendo hasta incluso las guerras del pueblo contra el pueblo. Pensando en esto, la historia que nos muestra ser cíclica. Entonces, ¿qué va a tener que pasar para poder...? Y se cortó. Chuta. Yo siempre voy a creer que estamos en procesos evolutivos. O sea, eso significa que tal como decía el mismo enunciado, cada cambio va a venir de manera diferente. No creo que haya tener que enfrentarnos a la misma historia pasada como para poder generar esa calidad de cambio o digamos como algo así de grande. Creo que deberíamos ser capaces como especie de encontrar mejores soluciones y por ende crear mejores herramientas para poder crecer, para poder surgir, para poder ser más sanos, para poder... ser más sanos no solo a nivel personal y mental, sino que a nivel social, cultural, climático. Que al final el único recurso inagotable que tenemos es
nuestra razón, es la forma que tenemos de pensar y las cosas que podemos construir, las cosas que podemos hacer, los cambios que podemos lograr. Ese es el único recurso inagotable que tenemos. Y entonces cuando empezamos a... nos damos cuenta de que estamos hoy día en una sociedad donde hay gente muy despierta y que quiere cambios, y hay gente muy dormida que no está de acuerdo, por ejemplo, en uno de los casos, y es que se vuelve más difícil y se vuelve más conflictivo en vez de ser constructivo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. También siento que es una época bacán, porque aparte de que sí, todos tenemos diferentes formas de pensar, también llega a pasar que si dos personas no están de acuerdo con algo, se puede dar una conversación bacán y donde ambas partes entiendan que no son iguales y aún puedan respetarse. ¡Claro! No, por supuesto, tenemos esta... ambas son parte de la consecuencia y podemos verlo, podemos tomar tanto lo bueno como lo malo. Lo malo es que, claro, tenías un montón de gente opinando, de pronto hay gente ignorante, gente que no sabe, y ahí sí se esparcen las fake news, tienes a cultos, tienes cuentas que están desinformando, pero también se da esto de que, imagínate, esta comunidad que se conoció acá porque teníamos gustos en común, pero no siempre pensamos igual, y podemos conversar con altura de mira. Podemos conocer que eso finalmente es lo que creo yo que hace falta, y que eso entonces termina siendo parte del problema de la censura, porque mientras más nos restringen o más se controla lo que nosotros podemos consumir, estamos empezando a ser una gran opinión floja y súper polarizada, y eso es lo que hoy día nos está dañando. Con eso, Butos, yo creo que ya nos vamos a ir. Fue difícil hablar de esto porque siento que todavía hay cosas que no tengo como desarrolladas conmigo misma. Todavía no sé yo muy bien quién soy. No, pero hay tantas cosas que quería hablar, hay tantas cosas que como de dar mi opinión, pero tampoco quería llegar y decir, porque hay de todos los casos que tocamos hoy día pienso distintas cosas, entonces todavía no he bajado lo suficiente mi opinión como para decir estoy de acuerdo con esto, estoy como ¿qué? Y entonces eso significa que y por eso me da un poco de susto, de hecho, esta arcana, porque dije, uy, si me sacan de contexto, no quiero que vayan a pensar de que estuve de acuerdo con algo que quizás yo todavía no sé si estoy de acuerdo. Pero que sea una invitación para que ustedes también descubran, para que ustedes se metan, investiguen, no se queden con los titulares, lean la noticia completa, conversen estas cosas, conversen con gente que no piensa como ustedes, y empecemos a formar como un pensamiento crítico más pulido, ya no solamente las cosas que me hacen sentir mal y lo que yo sé que esto no debería porque hace mal. Yo sé que hay cosas que de pronto son más obvias que otras, ya, porque lo que hablábamos en términos de odio, pero quizás hay otras que sí vale la pena conversar. Y bueno, he estado durmiendo súper poco estos últimos días, esta última semana. Y me sentía un poco floja de mente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces en las que yo... A ver, para que ustedes entiendan. Mi cabeza funciona con tabs. Yo estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo y me cuesta un montón poder hilar una idea porque hay cosas que incluso estoy conversando conmigo y es como, no, pues tú no pensáis así. Y es como, chucha, pero estaba construyendo una oración y que ahora ya estoy en desacuerdo. Pero... me he acostumbrado a pensar así porque soy así desde chica. Pero cuando estoy cansada, no logro estoy abriendo todas las tabs al mismo tiempo y se me olvida con cuál partí, y por eso me siento como súper floja mentalmente. No estoy rápida. Sí, los lados del cerebro peleando. Entonces, me ha pasado la última semana también. ¿Se acuerdan que el review que hice, que me salió tan desordenado? Es por eso. Entonces, las vacaciones que me voy a tomar son súper necesarias. Pero no voy a desaparecer en lo absoluto. La gente que entró a la taberna ahora y los que están, por supuesto, nos vamos a seguir viendo allá. Recuerden que este documental se lo voy a pasar a toda la gente que está en la taberna para que ustedes lo puedan ver. Encuentro que es información muy importante. Y bueno, si es que no están en la taberna lo pueden buscar, pero para que sepan de que yo les puedo pasar este contenido. Muchas gracias a todos los que se pasaron por acá.
Y mañana vamos a seguir leyendo mitológica. Vamos a partir ya con Semidioses Inmortales. Ha sido un libro precioso y con segunda cámara para que puedan ver las ilustraciones de la increíble chica que estuvo ahí. Y de hecho los voy a robar en Instagram porque encuentro que es arte digno de, como dijeron ustedes, de tatuaje. Tabata, pásate un rato mañana porque así vas a ver, en verdad son muy bonitas las ilustraciones, de seguro te gusta. Buenas noches a todos. Nada, pues. Y eso, pues te imagináis, no, nada. El documental está rateado en Rotten Tomatoes con un 93%, es realmente bueno. A nivel documental, si me preguntáis a mí, siento que es tanto más importante y se lleva, pero es que el premio, es que no puedo creer que hay gente... no, ¿cómo decirlo? Es que esta información no esté en los titulares de todo el mundo, que esto sea información como, y si te enteraste. Pero a nivel documental creo que me han gustado otros, no es tan bonito, pero sí la información es lo que le patea la raja y lo que hace que tenga este 93% de como, por favor que el arte nos muestre más realidades, porque quizás esa es la única manera que vamos a tener de poder bypassear la censura. La wea buena. Me quiero caleta. Sean amigos del tiempo. Dije la última parte al final. Bueno, mañana escuchan el resto, porque es lo único que nos separa del vacío. Adiós, nerds de la internet.